Padre, su micrófono está cerrado. A alguien le gusta jugar y apagar lo que no hay que apagar. El Señor permanezca con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pasó Jesús a la otra orilla de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allí junto con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que todos ellos coman? Esto lo decía para ver qué respondía Felipe, porque Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzaría para darle un pedazo de pan a cada uno. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que la gente se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el lugar. Solamente los hombres eran 5,000 personas. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo repartió, pan y pescado, cuantos quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: recojan las sobras, que no se desperdicie nada. Ellos la recogieron y llenaron 12 canastos con las sobras de aquellos panes y aquellos peces. Y los que fueron testigos del signo decían: este es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta que lo iban a proclamar rey, huyó de aquel lugar, se fue solo a la montaña a orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero saludar a todas las personas que se conectan semanalmente a esta plataforma que nos propicia Club Ecopetrol. Y habían 35 conexiones y ya hemos casi duplicado en 15 minutos el ejercicio, que es un ejercicio de santidad. Aquí mi computador registra 63 conexiones y por lo que se ve en las cámaras que se encienden, pues vemos personas, parejas, vemos familias, vemos grupos y ahí vamos haciendo como que el evangelio de hoy, que es la gente que se va acercando al proyecto de Dios y va haciendo este ejercicio de santidad. Hoy les quiero hacer una propuesta, por favor. Busquen su teléfono, busquen su calendario y marquen la siguiente fecha. Vamos a empezar hoy, este fue el punto de partida, vamos a empezar hoy y por 5 días más, 5 semanas, todo el mes de agosto, hoy y agosto, nos vamos a ir de excursión bíblica por el capítulo 6 de San Juan. Todas estas semanas, incluyendo las semanas de agosto, vamos a leer, vamos a explorar, vamos a viajar con la palabra de Dios por el capítulo 6 de San Juan. Es un capítulo fascinante, amplio, donde habrán grandes aventuras, profundos proyectos, situaciones asombrosas, deslumbrantes, cuestionadoras. Es el capítulo, así que vayan buscando, van a buscar en su Biblia cuando puedan el capítulo 6 de Juan, le van a poner allí una cintilla o le van a poner allí un separador para irlo mirando. Esa es la carta de navegación. Este viaje no necesita dinero ni pasaporte, solamente necesita espiritualidad y buena disposición. No vayan a hacer ustedes como hacen algunos peregrinos, algunos viajeros que se apuntan a esos viajes comunitarios a criticar,
a criticar que el avión tan pequeño, que la comida tan escasa, que la azafata tan pequeña, tan chiquita, que la habitación de dos. No, no, esto vamos a obviar todo eso. Ustedes van a estar en primera clase, los voy a llevar en clase VIP, porque van a estar en su propia casa. Van a buscar su propia compañía. Su esposo, los que son casados, su esposa, sus hijos, los que son padres, sus parientes, sus amigos. ¿A quién van a involucrar en este viaje? Fascinante. No tiene valor, pero no por eso quiere decir que es gratis. Tiene el precio de la santidad. Es un ejercicio, es un viaje explorador. Entonces tomamos hoy el viaje del amor de Dios en el capítulo 6 de Juan. Primera estación. Llegamos al lago de Tiberíades. Van a mirar el entorno. Mira tan bello este lago. Es un lago enclavado en una montaña. Qué paisaje tan hermoso. Jesús dice, y el evangelio comienza diciendo que Jesús allá en Galilea, estamos en ese Israel fantástico, en esa tierra maravillosa, donde Jesús caminó y habló y generó un proyecto extraordinario. Entonces, en esa Galilea se ve un lago. Y no se queda Jesús en el lago, sube un poquito más, es una montaña con un lago. ¿Dónde han visto ustedes esta geografía tan hermosa? Una montaña con un lago. Simultáneamente están las dos realidades. Aquí el lago de Galilea, de Tiberíades, y aquí la montaña. Y Jesús se ubica en la montaña. Y allí en la montaña nos ha pedido, primera acción que nos pide, vamos a acomodarnos, vamos a sentarnos. Allí había hierba, era amplio, estamos en un lugar fértil, en un lugar próspero. Entonces ustedes se acomodan en su casa, en su lugar, en su ambiente. ¿Y qué sucede? Empiezan a suceder cosas tan maravillosas como estas. No más quedémonos en los números. 5 panes, 2 peces, 12 discípulos, un maestro, 5,000 hombres, sin contar el resto. Es decir, están contando cabeza de hogar, pero cada cabeza de hogar tiene una familia. No alcanzamos a hacer el censo de esa familia, cuántos hay por cada cabeza de hogar. Pero así como estoy diciendo yo, hay 63 conexiones, pero no alcanzamos a contar cuántas personas realmente hay por conexiones. Entonces hacemos un aproximado. Entonces, es esto. Hay gente que puede hacer sumas equivocadas. Puedes sumar 5 más 2, pero ¿cómo vas a sumar 5 panes con 2 peces? Eso no suma 7, eso no da 7 por ningún lado. ¿O será que si tú sumas 5 niños y 2 mascotas, te da 7? ¿Cierto que no? Son dos realidades distintas. Son dos realidades diferentes. El pan de los pobres, porque es de cebada. Y el pan de los pobres era el pan de la cebada. El pan de los pudientes, el pan de los ricos, era el pan del trigo. Entonces, estamos descubriendo dos grandes realidades. El pan, 5, y el pescado, el esfuerzo de la juventud. Porque el que tenía este alimento era un muchacho. Y el muchacho, toda persona capaz de pensar distinto. No independientemente a la edad. Tú puedes tener los 15 años de la juventud o los 40 años de la solidez o los 70 años de la profundidad. Pero si sigues pensando con novedad, siempre delante de Jesús serás el joven intrépido, audaz, arriesgado, dispuesto a hacer más. Entonces, entramos a este lago, nos subimos a esta montaña y Jesús realiza primer signo en esta excursión bíblica que estamos haciendo. Es un signo, no un milagro. Aquí no hubo milagro. Un signo es pensar una realidad y darle un sentido mayor. Esos son los signos. Ustedes en su casa viven muchos signos. Tienen el signo del amor. El amor del Padre que te cuida y hace de ti una familia feliz. Tienen el signo de la seguridad. Están protegidos por unos padres y eso les da confianza y serenidad. Pero no hacen milagros. No le pidamos a nuestros padres que hagan milagros. Pidámosle a nuestra familia que desarrolle signos.
Entonces no es un milagro y en ninguna parte, y Juan, que es el autor de este, se cuidó en no usar esa palabra, porque milagros naturalmente lo entendemos como algo excepcional, extraordinario, que si sucede una vez no va a suceder dos veces. No, este es un signo que siempre se puede repetir. ¿Cuál es el signo? El signo de saber discernir. Y para ello Jesús dio 3 pasos, 3 momentos tiene esta experiencia, que son momentos de casa, son momentos de familia. Primero, Jesús ve a la multitud. El verbo es ver, ver con un compromiso. Es lo que hacen nuestras familias, es lo que ustedes, padres, hacen con sus hijos, es lo que nosotros, los hijos, desarrollamos con nuestros padres. Es un ver comprometido. No es un ver para curiosidad. Hay gente que se queda en la curiosidad y por eso no entra a la profundidad. Hay gente que se queda simplemente en la exterioridad. Jesús ve con compromiso, vio una realidad, pero asume un compromiso. No simplemente mira para informarse, sino que mira para dar el paso, el compromiso. Este es el gran proyecto que Jesús nos está pidiendo a nosotros. Hoy, en esta realidad que vive la humanidad, nos corresponde seguir viendo, ver, pero para descubrir hasta dónde nos vamos a comprometer. No nos quedemos como los espectadores que miran qué va a suceder. No nos quedemos como los invitados que miran qué van a ofrecer, sino nosotros somos protagonistas de primer grado. En casa, ustedes son protagonistas de primer grado. Y ese ver lo lleva a un compromiso. Jesús se comprometió a decir esta multitud incontable, estos 5,000 cabeza de hogar, varones, pero su familia que le acompañaba en algunos casos, a esta gente hay que ver para dar, ver para asumir un compromiso, ver para aceptar un reto. Ese es Dios. Dios mira tu realidad y mi realidad, mira la realidad de cada familia que se conecta dominicalmente a esta Eucaristía. Conoce nuestras realidades. No es el Dios que mira para despreocuparse, es el Dios que mira para comprometerse. Primera palabra, primera acción de este signo. Segunda acción, hablar, decir. Jesús ve, pero Jesús dice. Pronuncia una palabra existencial, una palabra que genera un movimiento. ¿Cómo hacer para alimentar a la gente? ¿Cómo hacer para que la familia viva unida? ¿Cómo hacer para que los jóvenes desarrollen sus talentos? ¿Cómo hacer para que los adultos no queden abandonados? ¿Cómo hacer para que la niñez no sea desprotegida? ¿Cómo hacer para que la oración no caiga en el vacío? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para darle alimento a la gente? Y el alimento que ofrece Jesús es el alimento del pan, como se respondía en el salmo que proclamaron Cristina y Eduardo, que tomamos la frase del Evangelio, danos hoy el pan del día. Ese es, ¿cómo hacer para que en la mesa de ustedes no falte el pan del trabajo, pero tampoco falte el pan de la espiritualidad? A veces nosotros nos sobrepasamos, queremos que en la mesa haya el pan del trabajo en abundancia y que no falte ningún elemento en esta mesa, pero si no le suman a ese pan el rocío de la espiritualidad, ese pan terminará engordando, pero no alimentando. Y no queremos eso. Nosotros queremos ser alimentados por Dios. Cuando decimos Eucaristía, decimos alimento. No decimos Eucaristía sinónimo de engordar. No decimos Eucaristía sinónimo de ser más, sino sinónimo de transformar. Entonces, es la palabra de Jesús que interpela. Es la palabra de Jesús que interroga. Es la palabra de Jesús que moviliza. Ya tenemos 2 signos grandes, 2 momentos grandes de este signo. Saber ver, pero saber hablar, saber interrogar. Jesús no hizo él. Él vio, pero él no hizo la acción.
muy importante. A veces se genera entre nosotros una espiritualidad un poco desarticulada o apresurada. Y cuando vemos cosas graves, acudimos a echarle la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios permitió que esta familia de este invierno que está pasando se le cayera la casa? Jesús ve, Jesús participa, pero Él no resuelve. Es al grupo al que le toca resolver. Jesús no fue el que dijo, ellos tienen hambre y yo les doy comida. Ellos tienen hambre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Jesús no opaca la dignidad del ser humano. Jesús no coarta la libertad de la persona. Jesús no nos suple ni nos sustituye, sino que Jesús desarrolla con el esfuerzo de nosotros. Qué palabra tan empoderadora, qué palabra tan audaz. En esta época en que nos sentimos aislados, en que sentimos que no somos valorados por la realidad y por la sociedad, aquí hay un compromiso grande. Es Jesús mismo el que ve, pero es Jesús el que da una palabra que interpela y cuestiona e interroga para que asumamos un compromiso. Cuando alguien nos hace una pregunta, es porque nos pide un compromiso. El mínimo compromiso que nos pide es que respondamos. Si no sabemos responder, al menos decir eso. No conozco la respuesta a la pregunta que hace. Pero no seamos indiferentes. Pero es posible que esa pregunta genere una acción. Es una palabra que genera una experiencia. Y tercer momento de este signo. Jesús ve, Jesús habla y Jesús actúa. Pero ¿cómo actúa Jesús? Jesús actúa con la colaboración de nosotros. Jesús actúa porque Andrés, el hermano de Simón, descubrió que en esa multitud, yo no sé cómo hizo Andrés para descubrir que en esa multitud de 5,000 varones había un muchacho que tenía 5 panes. O posiblemente, ¿sabe qué fue lo que lo delató? El olor al pescado. Es probable que eso lo haya delatado. Si fuera solamente pan, yo creo que más de uno tenía pan allá en su bolsillo, en su bolsa, pero como el pan, al menos que sea calientico, y allí no estábamos al lado de la panadería, sino estábamos en a campo abierto, al menos que sea calientico, lo delata. Pero no había eso. Y es probable que alguien diga, yo también tengo en mi bolso 3 panes, 10 panes, 7 panes. Lo que delató al muchacho fue el olor del pescado. Y entonces Andrés, que tenía un olfato exquisito, como el olfato de ustedes que tienen el olfato de ayudar a los demás, eso se necesita. Algo dijo, por aquí algo me huele distinto. Y fue y el olfato lo llevó y lo ubicó frente al muchacho. Y ese muchacho, con sus 5 panes, con sus 2 peces, subió. Mira tan interesante el ejercicio ese joven. Está en el lago de Tiberíades, se sube un poco más, queda en la montaña a escuchar a Jesús, pero ese olor fue el que lo delató. Y Andrés, con su audacia y con su ingenuidad, porque le dice a Jesús, aquí hay un muchacho, 5 panes y 2 peces, es decir, hay un muchacho que tiene un alimento, pero ¿qué es esto? Cayó otra vez en el pesimismo de Felipe. ¿Qué es esto para estas multitudes? Jesús actúa con el esfuerzo de las personas. Jesús actúa con el apoyo de nosotros. Jesús actúa a partir de lo que nosotros tenemos y ofrecemos. No se necesitan cantidades, se necesita disponibilidad. ¿Y cómo actúa Jesús? Acoge eso que tenemos los seres humanos, pero atención, no hace Jesús multiplicación. Multiplicar es ganancia, multiplicar es rendimiento. Jesús hace lo que tú has hecho en la casa. Yo creo que ustedes este signo ya lo hicieron hace un ratico, el signo del alimento en la casa. Por ejemplo, que estaban haciendo en el desayuno, cuando preparaban el desayuno. ¿Estaban multiplicando el pan o estaban fraccionando el alimento? Y estaban que alcanzara para todos. Cuando uno multiplica, le sobra. Y cuando sobra, a veces no sabemos qué hacer. Pero cuando uno fracciona,
reparte, y cuando reparte genera fraternidad, genera amor. Es eso. Entonces, no hubo un milagro de multiplicación, sino hubo un signo de fraternidad. No hubo un milagro de extraordinaria manifestación, sino hubo un signo de profunda y cotidiana fraternidad como la que está pasando en el hogar. Después, cuando salgamos de la celebración eucarística, se van a acordar de mí cuando estén alrededor de la mesa. Cuando empiece la madre o el padre o el hijo, la familia, a repartir, van a decir, estoy cumpliendo el Evangelio. Estoy cumpliendo el Evangelio. Estoy cumpliendo lo que el Señor está pidiendo. Cuando empecemos a decir, yo quiero de aquel alimento y me lo reparten, y yo quiero aquel otro alimento y me lo reparten, y cuando empezamos a repartir y colocamos en la mesa de todos los convidados el alimento, va a pasar lo que el Evangelio dijo. No solo se van a alimentar ellos, sino que va a haber abundancia y va a haber para los que van a llegar. Es un alimento que no se consume con los invitados únicamente. Sobraron 12 cestos. Sobró para los que no hay. Hay que pensar en los que no tienen. No hay que pensar en el egoísmo de la persona, sino que hay que pensar en la generosidad de las necesidades de los demás. Ese es el gran signo que hoy se viene haciendo permanentemente, realidad constante en la iglesia. Es el signo que hemos desarrollado. ¿Quién hace este signo maravillosamente? Hoy la iglesia, ya por el Papa Francisco, nos invita a pensar en alguien, un rostro muy bello, el rostro de los abuelos. Díganme si los abuelos no son especialistas en repartir, reparten vida, reparten anécdotas, reparten historia, reparten lo que tienen y siempre sobra para seguirle dando a los demás. Ya se lo ha entregado a los hijos, ya va en la generación de los nietos, ya va posiblemente anclando y empezando la cuarta generación, la de los bisnietos. Ese es el rostro que hay que valorar. El adulto mayor es el encargado de una manera especial de hacernos entender que la vida no se agota simplemente en el esfuerzo de este día, sino que va más allá de la cotidianidad y se va convirtiendo en experiencia, en vivencia. Hoy estamos celebrando, esta es una gran intuición del Papa Francisco, es por tercera vez, es cada año, este es el tercer año, de celebrar en el último domingo de julio el Día de los Abuelos, el Día del Adulto Mayor, para mirarlos con respeto, no para mirarlos para marginarlos, para mirarlos y valorarlos, para mirarlos y aprender, para mirarlos y colocarlos en el sitio que ellos se merecen. No los colocamos a la vera del camino, que ya los olvidamos, tampoco los estamos recargando de trabajo, porque ya han hecho la gran tarea, ya han ellos mirado, ya han ellos hablado, ya han ellos actuado y hoy esperan de su gran trabajo que han desarrollado en familia, esperan este ejercicio de que les permitan seguir repartiendo el saber que tienen, el amor que tienen, la sabiduría que alcanza, seguirla repartiendo en familia. Hoy este signo y esta excursión espiritual que vamos a recorrer por el capítulo 6 de Juan, llamémosle a esta excursión Pan de Vida, para que sea un nombre maravilloso. Hemos subido al lago, a la montaña, y hemos pasado del lago de Galilea al monte de Galilea, del lago de Tiberíades al monte de Galilea. Y hemos aprendido 3 realidades que ustedes y yo debemos hacer: ver con análisis, hablar con profundidad y actuar con compromiso. Que estos 3 ejercicios el Señor nos permita cruzar, y esto está sucediendo en tu casa porque está pasando en la iglesia. Que así sea.